El pasajero. Soy yucateco y soy taxista desde hace más de 20 años. Siempre he preferido el turno de noche porque hay menos tráfico y a veces salen propinas, solamente que esa noche algo me tenía inquieto, no sé por qué, pero el aire estaba pesado, como si el ambiente supiera algo que yo no. Era una de esas noches calurosas en que todo parece ir lento y la ciudad, normalmente ruidosa, estaba extrañamente callada. Ya casi terminaba mi turno cuando vi a un hombre parado junto a un poste. La farola apenas estaba iluminando su figura, pero se veía. Claro que lleva un abrigo gris, era algo raro con el calor que hacía. Frené junto a él y bajé la ventanilla. ¿Va para algún lado? Le pregunté, tratando de sonar profesional, aunque la situación me parecía extraña. Sin decir nada, sintió y se subió al asiento trasero. Traía un maletín negro que puso sobre sus piernas. Sus ojos estaban vacíos, como si estuvieran mirando al infinito. ¿A dónde lo llevo? Le pregunté mientras encendía el taxímetro. Al cementerio San Gabriel, dijo con una voz grave que me hizo apretar el volante sin darme cuenta. Era un destino común y corriente y mucho menos a esas horas, pero bueno, un cliente es un cliente. Así que arranqué. Durante el trayecto, el silencio era tan denso que me incomodaba, así que intenté romper el hielo. Noche rara. No parece que todo el mundo desapareciera de la ciudad. El tipo le dio la mirada, me miró por el retrovisor, su expresión era tan seria que me dio un escalofrío y luego sonrió, pero no fue una sonrisa amigable. Más rara será para usted, Hugo. Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua fría. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Acaso no me conoce? Le solté, intentando no sonar tan nervioso como me sentía. El tipo no me contestó de inmediato, en lugar de eso, pasó la mano por la bolsa que llevaba, como si estuviera acariciando algo importante. Hace unos años recuerdo un accidente en esta misma avenida, un choque que usted presenció y en el que no quiso detenerse. Me quedé en silencio porque claro que lo recordaba, una noche había visto un auto estrellarse contra un poste y había dudado entre detenerme o seguir adelante, finalmente seguí, convenciéndome de que alguien más ayudaría. Al día siguiente, leí en los periódicos que el conductor había muerto. Desde entonces, esa decisión había sido una sombra que me estaba siguiendo. No había nada que pudiera hacer, dije, aunque ni yo me creía esas palabras. El hombre inclinó la cabeza como si me estudiara. Las decisiones tienen consecuencias. Pero tranquilo, porque yo no estoy aquí para juzgarte. Algo en su tono me hizo apretar el freno. El taxi se detuvo en seco, cuando me giré para verlo y confrontarlo, ya no estaba. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que había llegado al cementerio San Gabriel. De pronto escuché un susurro a mis espaldas, giré rápidamente, pero no había nadie, solo el viento moviéndose. Traté de tranquilizarme un poco antes de comenzar el regreso hacia el centro. De pronto escuché un susurro a mis espaldas, me giré rápidamente, pero no había nadie, solo el viento moviendo las hojas de los árboles. Me había detenido, encendí el motor y estaba dispuesto a irme nuevamente de ahí, pero entonces vi algo por el retrovisor, el hombre estaba medio del camino mirándome con una sonrisa que nunca voy a olvidar. Metí primera, luego segunda y aceleré como nunca en mi vida. Desde esa noche dejé de trabajar como taxista en los turnos nocturnos, pero incluso hay veces que siento que alguien me está mirando desde el asiento trasero, el tablero. No sé por dónde empezar, pero les juro que todo lo que voy a contar es cierto. Si alguien encuentra un tablero de Ouija por ahí, no lo toquen en serio, déjenlo donde esté. Les hablo de mi experiencia. Todo comenzó un viernes por la tarde cualquiera, mis amigos y yo. Habíamos salido a caminar por un mercado de pulgas en las afueras de la ciudad. Nos encantaba ir a estos lugares porque siempre encontrábamos cosas raras o baratas para nuestras decoraciones vintage. Raúl, mi mejor amigo, era el más entusiasta de todos, siempre estaba buscando algo raro para presumir. Estábamos en una de esas mesas llenas de objetos viejos y polvorientos cuando Raúl encontró el dichoso tablero. Era una Ouija. Miren esto, dijo emocionado, levantándola como si hubiera encontrado un tesoro.
Era un tablero de madera un poco desgastado. Pero los grabados estaban bien definidos, tenían letras, números y esas palabras clásicas de no así como la Dios. El puntero triangular estaba intacto y parecía hecho a mano, con un aire antiguo que daba mala espina. ¡Qué miedo! Mejor deja eso, Raúl, le dije medio en broma, pero él solamente se rió. No seas miedosa. ¿Cuánto cuesta? Le preguntó al vendedor. El señor que atendía era un hombre mayor con un aspecto extraño. Nos miró fijamente antes de responder. Llévelo, joven, no les voy a cobrar nada. Ese debió ser el primer aviso de algo que no estaba bien, pero Raúl, como siempre, pensó que era nuestro día de suerte. Esa noche Raúl nos comenzó a juntar en su casa para probar el tablero. Estábamos los cuatro, él, Sophie, Esteban y yo, que al principio todos fingimos estar relajados, en realidad estábamos bastante nerviosos. Ninguno quería parecer un cobarde, así que bajamos las luces, encendimos unas velas y colocamos el tablero en la mesa del comedor. Ok, ¿cómo se hace esto?, preguntó Esteban. Raúl había buscado instrucciones en internet, así que se encargó de dirigir el juego entre. Colocamos los dedos en el puntero y él empezó con las preguntas típicas, ¿hay alguien aquí con nosotros? Nada, el puntero no se movió ni un solo milímetro. Nos miramos algo decepcionados y Sophie soltó una risa nerviosa. Tal vez necesitamos concentrarnos más, dijo Raúl. Lo intentamos de nuevo. Esta vez, después de un largo silencio, el puntero se movió. Al principio creí que alguien estaba jugando, pero juraron que no. ¿Quién eres?, preguntó Sophie con la voz temblorosa. El puntero se deslizó lentamente hasta formar la palabra amigo. Nos reímos más. Por nervios que por otra cosa. Pero conforme avanzaban las preguntas, las respuestas se volvieron más extrañas. Raúl, emocionado, siguió preguntando cosas, su nombre, de dónde venía, cosas así. El tablero respondía, pero de manera vaga, decía que nos conocía y que estaba cerca. La atmósfera empezó a ponerse tensa cuando Sofía preguntó algo más directo, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres? Él movió rápidamente esta vez y escribió la palabra jugar. En ese momento sentí un escalofrío recorriéndome la espalda porque algo no estaba bien cuando intentamos despedirnos, el puntero no se movió. ¿Adiós? ¿Qué pasa?, preguntó Esteban, nervioso. Tal vez hay que intentarlo nuevamente, dijo Raúl. De repente, el puntero comenzó a moverse solo, nadie lo tocaba y se fue a la palabra que heló la sangre. No, la vela más cercana a Raúl se apagó de golpe, como si alguien hubiera soplado directamente sobre ella. El aire se sentía pesado, extraño, y juro que escuché un susurro, algo bajo y cultural, como si viniera de las sombras de la casa. Esto ya no es divertido, dijo Sofía, casi llorando. Raúl trató de bromear para calmar el ambiente, pero su voz estaba temblando. Finalmente guardó el tablero en una caja y lo llevó al cuarto de al lado. Pensamos que todo había terminado, pero no, apenas estábamos empezando. Esa noche, cuando llegué a mi casa, sentí una incomodidad extraña, mi cuarto, que siempre había sido mi refugio, ahora me daba mala espina. Dejé la luz encendida y traté de dormir, pero apenas cerré los ojos, tuve un sueño horrible. En el sueño estaba sentada frente al tablero y el puntero se movía frenéticamente, estaba formando palabras que no lograba leer. De pronto, una sombra se materializó detrás de mí. No podía moverme, pero sentía su aliento frío en mi cuello. Desperté de golpe, sudando frío. Fue entonces cuando lo vi en la esquina de mi cuarto. Había algo, una sombra inmóvil que parecía absorber la luz. Cerré los ojos y traté de quedarme dormida de puro miedo. En los días siguientes, las cosas solamente empeoraron y Raúl intentó deshacerse del tablero. Primero trató de quemarlo, pero al día siguiente apareció intacto sobre la mesa. Esto que les cuento se los juro, una noche, el puntero se movió solo mientras estaba en su sala.
Sofía comenzó a escuchar pasos en su casa incluso cuando estaba sola y Esteban encontró marcas de arañazos en su puerta como si algo hubiera intentado entrar. Esto tal vez se lo podían atribuir a una mascota, pero no tenía ninguna. Yo no estaba mejor, todas las noches sentía que alguien me estaba mirando y no importaba dónde estuviera, siempre sentía una presencia detrás de mí. Una vez desperté con moretones en los brazos como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Raúl contactó a alguien que sabía sobre temas paranormales, nos dijo que el tablero no era un simple objeto y que lo que habíamos llamado no era un espíritu cualquiera, sino algo más oscuro, algo que no se podía despedir tan fácilmente. Intentamos rituales, oraciones, lo que sea que nos recomendaran, pero nada parecía funcionar. Lo único que conseguíamos era aumentar nuestra paranoia. Hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que liberamos. Raúl se mudó y dejó el tablero atrás, pero algo me dice que eso no resolvió nada. Cada tanto siento que algo me observa desde la sombra, esperando el momento adecuado para volver. Si encuentran algo así, por favor, no lo toquen, esas cosas abren portales y, una vez abiertos, no se pueden cerrar tan fácilmente. Buenas noches, soy una persona que escucha el canal desde hace 3 años. Quisiera contarles una historia por medio de este correo, que aclara que este suceso pasó en septiembre del año 2021, cuando todavía estudiaba y me encontraba haciendo un trabajo práctico en las afueras de la ciudad. Todo comenzó un miércoles 8 de septiembre en el recinto donde estudio. Colonia C de Pasto, en la ciudad natal de Pasto, Colombia. Soy estudiante de investigación judicial y estaba cursando el tercer y último semestre. Aquella semana habíamos iniciado el módulo de fotografía judicial. El lunes, la actividad consistió en tomar fotografías de elementos visibles en el parque de Rumipamba, ubicado justo al cruzar la calle, al que algunos lo llaman Ñingapamba por su gusto en honor a un indígena que se encuentra ahí. El martes, la jornada inició con teoría desde las 8 de la mañana hasta las 9:45, después del breve descanso alrededor. De las 1010 debíamos salir al parque y tomar un total de 60 fotografías, 6 imágenes de 10 objetos diferentes. Esa mañana, junto con una compañera, recorrimos el parque con la cámara en mano. Al llegar al sexto objeto, me quedé sin idea sobre qué fotografiar. Entonces notamos que las puertas de la iglesia que están dentro del parque estaban abiertas. Decidimos entrar, esperando encontrar algo interesante. Apenas crucé el umbral, un escalofrío recorrió mi cuerpo de la cabeza a los pies. La sensación se concentró en el abdomen, en el pecho y la espalda, como si unas manos heladas con uñas largas y afiladas se deslizaron por mi piel. Me estremecí por esta situación, pero traté de ignorarlo. Dentro de la iglesia encontramos algunos objetos que captaron nuestra atención. Cada uno eligió su preferido para fotografiar mientras terminábamos. Noté a 2 hombres, uno se acercó a un santo cercano a nosotros, el otro estaba sentado en una de las bancas, absorto en sus pensamientos. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, era la voz de un niño de nada más de 8 o 10 años. Sonaba como si estuviera siendo oído y provenía del costado derecho, detrás de unas puertas cerradas que daban acceso a las oficinas. Créame que el sonido era desgarrador, como si el dolor y el miedo tomaran forma en el aire. Miré a mi alrededor buscando alguna reacción, pero nada, los hombres permanecieron inmóviles, como si no hubieran escuchado nada. Mi compañera continuó con sus fotografías y, diferente, sentí un sudor frío en la frente. Era posible que únicamente yo estuviera escuchando sus gritos. Los lamentos duraron apenas 3 minutos, pero parecieron eternos. Cuando finalmente se extinguieron, quedé paralizado, tenía los brazos erizados y la mente revuelta. Nadie más en la iglesia pareció percatarse de lo sucedido. Más tarde supe por algunos feligreses y servidores de la iglesia que en ese lugar se guardan las cenizas de personas cuyos familiares deciden dejarlas ahí. Según algunas historias, ese recinto alberga almas inquietas que nunca han encontrado un descanso. Desde entonces sigo intrigado por lo que pasó aquel día. Todo apunta a que lo que escuché fue un ánima de un pequeño que murió. Hace muchos años no había niños en la iglesia ni en los alrededores en ese momento, pero su grito se quedó grabado en mi memoria como un eco del pasado.
Saludos, me llamo Javier Villanueva y soy un fiel seguidor del canal desde sus inicios. Hace unos 10 años trabajaba con leñadores en la Sierra de Juárez. Nuestra labor consistía en bajar la madera de la montaña, una tarea ardua que nos mantenía lejos de la civilización. Vivía en una cabaña en medio del bosque, rodeado de una soledad abrumadora, donde solamente me bañaba a mí. Pero aquel animal era un guardián, pero también mi temor. Por las noches su carácter cambiaba, se ponía tan agresivo que hasta yo, su dueño, llegaba a temer que una noche no me reconociera y me atacara. Una madrugada, mientras me encontraba sentado frente al fuego dentro de la cabaña, escuché a mi perro gruñendo con una intensidad que nunca antes había presenciado. Estaba alerta, girando la cabeza como si pudiera ver algo o alguien merodeando la cabaña. Me quedé inmóvil, tratando de captar cualquier sonido más allá del capital de las. De repente, un ruido proveniente del exterior me hizo saltar. Tomé un rifle y un reflector para alumbrar la oscuridad. Al encenderlo, vi algo que me heló la sangre. Era una figura de un ser humanoide de al menos unos 3 metros de altura, tenía unos brazos grotescamente largos y una cabeza de ciervo que sobresalía de su cabeza. Esta cosa emitió un grito espeluznante, un sonido que todavía resuena en mis pesadillas. Luego de esto, desapareció en un instante, como si el bosque se lo hubiera tragado. El susto que me llevé fue el peor de toda mi vida. Mi perro, en un arranque de valentía o locura, saltó por la ventana y salió tras esa cosa ladrando y gruñendo con furia. Yo me quedé paralizado, consciente de que estaba solo en medio de la nada, no tenía luz eléctrica y tampoco posibilidad de pedir ayuda, al menos hasta el día siguiente. Mi perro, mi única compañía, me había abandonado. Esperé unas horas temblando junto al fuego hasta que mi perro finalmente volvió. Le eché más leña a la hoguera, revisé que el rifle estuviera bien cargado y me resigné a pasar la noche en vela. Sin embargo, la calma duró poco. Mi perro se puso de pie de repente, gruñendo de una manera que me puso los pelos de punta. Estaba agazapado como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. Y entonces pasó, todas las ventanas de la cabaña comenzaron a temblar y abrirse y cerrarse violentamente al hombre con el reflector, pero no vi a nadie afuera. Desesperado, agarré el rifle y corrí hacia la habitación a tanquera como pude y me encerré junto con mi perro. Afuera había un caos, los vidrios se rompían, la mesa era volcada y las ollas y los platos se estrellaban contra las paredes y los muebles se crujían haciendo saltillo. Algo o alguien estaba empujando la puerta con fuerza, tratando de abrirla. Mi perro ladraba y arremetía contra la nada misma mientras yo estaba presa del pánico y disparando al vacío. Debo haber disparado unas cuantas veces hasta que, en un acto de desesperación y coraje, decidí entrar a ciegas, alumbrar el comedor con el reflector y los ruidos pararon de golpe, pero lo que vi me dejó atónito, todo estaba intacto, las ventanas, los muebles, los platos, era como si no hubiera pasado nada. De pronto sentí un estruendo que me hizo girar. La puerta de la entrada fue arrancada de un solo golpe, quedando colgada únicamente de una bisagra. Mi perro nuevamente salió disparado hacia el exterior y yo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, lo seguí, no podía quedarme solo. Corrimos entre los árboles unos cuantos metros y nos quedamos ahí. Luego regresamos a la cabaña, corrimos unos cuantos metros buscando algo que no sabíamos. Después de un rato volvimos a la cabaña y nos quedamos hasta que el sol iluminó por completo al día siguiente, tomé las pocas pertenencias que podía cargar y abandoné el lugar para siempre. Nunca regresé, ni siquiera para saber más sobre esa cabaña. Todo comenzó cuando me mudé con mi mejor amigo Hugo a un pequeño departamento en la Ciudad de México. El lugar no era gran cosa, 2 habitaciones, una sala diminuta y una cocina que apenas tenía espacio para moverse, pero para nosotros era perfecto. Era nuestro primer paso hacia la independencia y la emoción de vivir solo nos hace ignorar los detalles menos encantadores del lugar. Estaba casi vacío cuando nos mudamos, apenas teníamos algunos muebles usados que habíamos conseguido por ahí, pero nos faltaban cosas básicas, más que nada alguna que otra decoración. Fue entonces cuando decidimos ir al mercado de pulgas de la Lagunilla. Había escuchado hablar de ese lugar lleno de antigüedades, muebles viejos y cosas únicas, pensé que podríamos encontrar algo interesante para darle vida a la sala.
Entre muchas cosas que vimos, un espejo atrapó mi atención, tenía un marco de madera tallada con diseños intrincados que parecían contar una historia. Aunque el espejo estaba desgastado y lleno de marcas del tiempo, había algo en el que me atraía bastante. El vendedor, un hombre mayor de rostro inexpresivo, nos le ofreció un precio ridículo: llévenselo, está a buen precio. Hugo solo se encogió de hombros y así fue como terminamos con el espejo en la sala de nuestro nuevo hogar. Lo colocamos en una pared principal, justo frente al sofá, se veía perfecto, como si siempre hubiera estado destinado a estar ahí. Esa primera noche todo parecía normal y nos acostamos tarde después de desempacar y platicar sobre lo que haríamos con el lugar. Sin embargo, las cosas cambiaron rápidamente. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió un par de noches después. Me encontraba sentado en el sofá estudiando para un examen mientras Hugo dormía en su habitación. De reojo me pareció ver algo moviéndose en el espejo. Pensé que tal vez era mi reflejo, pero cuando giré la cabeza para verlo de frente, todo estaba normal. Me convencí de que era cansancio y seguí estudiando. Esa noche tomó un extraño sueño. Estaba en la sala frente al espejo. Pero el reflejo no mostraba la habitación como era, en lugar de eso, había una versión distorsionada con sombras que se movían por las esquinas y una figura alta que me estaba observando desde el fondo. Me desperté sudando frío, pero no le di demasiada importancia. Soñar con cosas raras era algo normal cuando me estresaba bastante. Lo extraño fue que Hugo también comenzó a tener sueños perturbadores. Me lo contó una mañana mientras estábamos desayunando. Fíjate que he soñado con alguien que está junto a mi cama, me dijo. Con los ojos hundidos, es un hombre con los ojos vacíos y me está susurrando cosas que no entiendo. Le dije que probablemente era el estrés de la mudanza, pero en el fondo algo me inquietaba. No mencioné nada sobre mis propios sueños porque no quería preocupar. Conforme pasaron los días, ambos comenzamos a sentirnos constantemente cansados. Nos costaba concentrarnos en nuestras clases y a menudo teníamos dolores de cabeza inexplicables. Al principio, pensé que podría ser algo relacionado con el departamento, tal vez falta de ventilador o algo parecido, pero entonces más cosas comenzaron a pasar. Una noche escuché un ruido en la sala, como si alguien estuviera moviendo los muebles. Salí de mi habitación y vi que el espejo estaba ligeramente inclinado hacia un lado, como si alguien lo hubiera empujado. Lo enderecé, no había señales de que estuviera mal colgado. Cuando volví a mi habitación, tenía una sensación extraña, como si me estuvieran observando. Días después, Hugo me enfrentó: algo no está bien en este lugar, amigo. No he dormido bien desde que trajimos ese maldito espejo. Intenté calmarlo, pero en el fondo sabía que tenía la razón. Confesé lo que había visto y soñado, y ambos coincidimos en que el espejo podría tener algo que ver, pero decidimos ignorar los eventos pensando que tal vez solamente era nuestra mente jugando los trucos. Esto estuvo mal porque las cosas solamente empeoraron. Hugo comenzó a faltar a clase diciendo que no tenía energía para levantarse. Una noche, mientras estaba durmiendo, lo escuché murmurando en sueños, como si hablara con alguien. Cuando lo desperté, estaba pálido y sudando. Me dijo que había visto al hombre de los ojos vacíos una vez más, pero esta vez lo había seguido el espejo. Finalmente, decidimos buscar ayuda. Un amigo nos recomendó hablar con una señora que vendía hierbas y realizaba limpias. Cuando le contamos nuestra historia, su expresión se volvió seria. Ese espejo no es algo común, hay algo atrapado en él. No los quiere muertos, pero se va a alimentar de su energía mientras duermen. Deben deshacerse de él, pero no pueden romperlo. Si lo hacen, podrían liberar lo que está dentro. Nos dio instrucciones precisas de llevar el espejo lejos del departamento y enterrarlo en un lugar donde nadie pudiera encontrarlo. También debíamos quemar copal en la sala para cerrar cualquier vínculo. Aunque escépticos, decidimos seguir sus consejos. Esa misma noche cargamos el espejo, lo llevamos a un terreno baldío en las afueras de la ciudad, cavamos un hoyo profundo y lo enterramos. Nos aseguramos de cubrirlo bien, pero sin romperlo. Cuando regresamos al departamento, realizamos la limpia con copal.
Créame que inmediatamente la atmósfera en la sala se sintió más. Con el tiempo los sueños pararon y nuestras energías volvieron. Aunque logramos liberarnos del espejo, a veces me pregunto qué era exactamente lo que habitaba en él y cada vez que paso cerca de un mercado de pulgas no puedo evitar recordar aquella experiencia. Me da un escalofrío pensar en los objetos que pueden ocultar historias parecidas. Mi nombre es Isa y soy de Mérida, Yucatán. Lo que voy a contarles ocurrió en el 2016 durante las vacaciones de Semana Santa. Mi familia y yo alquilamos una casa cerca de las playas. Del Puerto de Progreso éramos varios, mis padres, mi esposa, nuestra hija de apenas 2 meses, mi hermano con su familia, así como los suegros del té. La casa era grande, con varias habitaciones y un porche amplio donde solíamos reunirnos por las noches. Todo transcurrió con normalidad hasta el día sábado por la noche. Después de haber disfrutado de la feria de Chelem, regresamos a la casa como eso de las 11 de la noche. Poco a poco, cada quien se fue tirando en las habitaciones. Mi esposa y yo dormíamos en una hamaca matrimonial, nuestra bebé estaba descansando en su carriola convertida en cuna. La habitación era espaciosa, con una gran ventana que daba al mar y un armario de concreto cuya puerta tenía huellas de manos pintadas en colores vivos, algo que me resultó extraño desde el primer momento. Como eso de las 2:30, un ruido seco me despertó, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Al mismo tiempo, mi hija comenzó a llorar desconsoladamente. Me levanté de inmediato para calmarla, pero antes de llegar a su lado, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, seguido de un. El sonido profundo era un bramido como una respiración furiosa que pasó justamente a mi lado. Por un instante me quedé inmóvil, paralizado, pero mi instinto me obligó a seguir hacia la bebé, a la cual encontré fuera de la carriola, en el suelo. Mientras revisábamos a mi hija, mi cuñada, que es enfermera, llegó corriendo. Afortunadamente, la bebé estaba ilesa, pero algo no estaba bien. Cuando escuché el bramido, mi madre lo desestimó, atribuyéndolo a mi imaginación. Sin embargo, la suegra de mi hermano afirmó haberlo escuchado antes. Nos miramos inquietos, sintiendo que algo invisible nos estaba echando. Al día siguiente decidimos regresar a Mérida. Algo en aquella casa nos perturbaba, como si un peso invisible nos estuviera aplastando. Sin embargo, la sensación de quietud no desapareció cuando volvimos a casa esa misma noche. Mientras mi esposa estaba dándole de comer a mi hija, escuchamos una risa tenue y aguda como la de una bruja. Provenía de un rincón oscuro de la sala. La risa se desvaneció hacia la ventana, dejando tras un silencio abrumador. Nos miramos aterrados. Intenté racionalizar, sugiriendo que quizás era un ruido de la cama al moverse, pero sabíamos muy dentro que no era eso. Los días siguientes trajeron más sucesos inexplicables. En varias madrugadas, entre las 2 y las 3, mi esposa aseguró haber escuchado una voz susurrante que arrullaba a la bebé. Era como si alguien más estuviera en la habitación con nosotros. Una noche, cuando la bebé comenzó a llorar, ambos escuchamos un "kesach", así como un susurro firme que surgió de la nada. Estuvimos revisando cada rincón de la casa, pero no encontramos absolutamente nada. Otra noche, mientras estábamos viendo una película, escuchamos el ruido de una silla arrastrándose en el comedor. Salimos a investigar, pero todo estaba en su lugar. Apenas regresamos al cuarto cuando alguien golpeó la puerta. Me fui a asomar por la ventana y no había nadie. Salí al patio, pero el único que vi fue la luz mortecina de los postes iluminando las casas vecinas. La tensión en nuestra casa persistió hasta que decidimos bautizar a nuestra hija. Después de la ceremonia, los ruidos, las risas y los susurros pararon. No sé qué fue lo que nos ocurrió, pero las preguntas todavía me atormentan. ¿Era la casa de la playa un portal para algo más oscuro o fue nuestra hija, tan pequeña e inocente, el centro de atención de algo que no podíamos comprender? Lo único seguro es que jamás voy a olvidar la sensación de que algo o alguien nos está observando en la oscuridad. Es algo que no se lo deseo a nadie. Era un domingo abrazador en la Ciudad de México, el sol parecía derretir hasta el pavimento y el aire denso se colaba por cada rendija. Me desperté temprano, incapaz de soportar un minuto más en la cama los domingos. Suele ser días para estar con mi familia,
pero esa mañana había tenido una discusión acalorada con mi esposa. Nuestro matrimonio estaba tambaleando y yo necesitaba escapar de la atención. Sin desayunar, tomé las llaves del taxi y salí sin un rumbo fijo. Después de varias vueltas por las calles, el hambre comenzó a apretar. Me detuve en un pueblo de tamales al borde de la calzada y pedí una torta de tamal. Mientras lo leía, una anciana se acercó a mí. Esta tenía un aire extraño, era amable, pero con algo en su mirada me hizo estremecer. «Perdone, joven, ¿podría llevarme a la iglesia de San Hipólito?» Su voz era suave, pero firme. Quise decirle que estaba comiendo y que buscara otro taxi, pero algo en ella me detuvo. Así que asentí con un gesto claro. «Señora, súbase». Se acomodó en el asiento trasero mientras yo terminaba mi torta. Desde el retrovisor, noté que me estaba sonriendo con una familiaridad inquietante. Arranqué el coche y avanzamos por avenidas extrañamente vacías. ¿Va a la misa?, pregunté tratando de romper el silencio. Así es, tengo una. Manda que cumplir, no dijo más y durante el resto del trayecto el aire dentro del taxi se sintió denso, como si el calor de afuera no pudiera penetrar. Cuando llegamos a la iglesia frente a la Alameda Central, la anciana me pidió, ¿será que me puede esperar? No voy a tardar mucho. Acepté porque algo en mi interior me impedía negarme. Estacioné frente al templo ignorando las reglas de tránsito, encendí la radio y esperé. Durante los 40 minutos que pasó dentro, ninguna patrulla ni grúa me molestó, era como si el mundo hubiera decidido ignorarme cuando finalmente salió la señora. La anciana se santiguó antes de abordar nuevamente. Ahora, lléveme a Tapalapa. El camino fue igual de silencioso, salvo por comentarios triviales que intercambiamos. Las calles seguían vacías, como si la ciudad estuviera suspendida en el tiempo. Llegamos frente a una casa azul modesta y la mujer bajó con dificultad y se dirigió a la puerta. Espéreme tantito, voy por el dinero. La vi entrar y cerró la puerta atrás de sí. Encendió un cigarrillo mientras la estaba esperando. Pasaron 15 minutos. Luego, 30. Finalmente decidí bajarme y tocar la puerta. Una voz masculina respondió desde dentro, dígame. Disculpe, estoy esperando a la señora. ¿Qué traje entró hace rato y no ha salido? El hombre frunció el ceño y abrió la puerta un poco más y me observó con curiosidad. ¿De qué señora habla? Una anciana me pidió que la llevara a San Hipólito y después aquí me dijo que vendría por el dinero. El hombre palideció, sin decir nada más, regresó al interior de la casa, volvió con una fotografía en las manos y me la mostró. Ahí estaba ella, la misma mujer que había recogido por la mañana. Esta es la señora que trajo. Ah, me sentí confuso, es mi madre, pero ella murió hace 3 años. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Intenté razonar, pensar que era una confusión. El hombre tenía una mezcla de tristeza recién nacida y comenzó a contarme, mi madre era muy devota de San Judas Tadeo. Cuando yo era pequeño, sufrí un accidente terrible, los médicos no me daban esperanza, pero ella rezó y prometió que si me salvaba, iría todos los domingos a la iglesia. Cumplió su promesa hasta el día que falleció, pero parece que ni la muerte ha logrado detenerla. El hombre sacó su cartera y pagó el viaje, yo acepté el dinero en silencio, incapaz de procesar lo que había escuchado. Mientras regresaba al taxi, una sensación de realidad me invadió. Estuve manejándome sin rumbo por las calles, intentando convencerme de que todo había sido un malentendido, pero en el fondo sabía que había sido testigo de algo imposible. Esa noche, al llegar a la casa, mi esposa me preguntó cómo había estado mi día. No supe qué responder. Los muertos también viajan, tal. Quizá nunca lo entenderé, pero una cosa es segura, esa mujer, quien quiera que haya sido, nunca será solo un recuerdo para mí. Soy Edwin y tengo 20 años, aunque ya les he convertido unas historias antes, esta experiencia supera todo lo que he vivido. Agradezco que este canal tome en serio nuestras historias, puesto que lo que voy a relatar todavía me persigue.
Todo comenzó una noche a principios de un mes de diciembre, me encontraba jugando videojuegos con mis amigos hasta altas horas de la noche, solamente que esa noche era diferente. Estaba concentrado en una partida de Fortnite cuando de repente una sensación extraña se apoderó de mi habitación. Era como si el aire se volviera pesado, opresivo, casi imposible de ignorar. Chicos, creo que ya me voy a dormir, les dije. No quiero preocuparlos, pero esa vibra no me dejaba tranquilo. Antes de acostarme, decidí bajar a la cocina por un vaso de agua. Todo parecía normal, aunque la sensación de incomodidad seguía ahí, como una sombra persistente detrás mío. Rápidamente regresé a mi cuarto y eran las 2:40. Y aunque no soy supersticioso, la hora me inquietó. Me acosté tratando de sacudir aquella sensación, de pronto, caí en un sueño profundo, pero lo que ocurrió después me hizo dudar de si realmente estaba dormido. Me encontraba atrapado en una pesadilla aterradora, un hombre o algo que se asemejaba a uno me estaba sujetando con fuerza sobre mi cama. Había inmovilizado mis extremidades, la presión era sofocante, por más que intentaba moverme o gritar, era inútil. La figura era un borrón oscuro, su cuerpo apenas era distinguible, solo podía ver sus manos enormes y huesudas. Mientras tanto, el resto de su forma se escondía detrás de mi cobertor, aquel que colgaba de mi ventana para bloquear la luz. En medio de la desesperación, logré liberar mi mano derecha, y con un instinto primitivo, lancé un golpe al aire. Mi cuerpo entero se sacudió y desperté sobresaltado. El sudor me empapaba y mi corazón latía tan rápido que parecía que estaba a punto de explotar. El alivio de estar despierto fue breve, apenas había recuperado el aliento cuando sentí que aquella entidad volvía a extender sus manos hacia mí. La presión de mi pecho regresó con más fuerza, manué frenéticamente luchando contra lo invisible hasta que de repente todo se detuvo. Cuando la luz del día finalmente iluminó mi cuarto, traté de racionalizar lo ocurrido. ¿Fue una pesadilla o algo más? Solo pude llegar a dos conclusiones. Tal vez fue un episodio de parálisis del sueño, ese fenómeno que algunos describen como «se me subió el muerto» o tal vez estaba dormido y todo fue una pesadilla tan real que me hace creer que eso sigue ahí. Desde entonces no duermo con la habitación oscura. Las luces LED permanecen encendidas toda la noche, como si eso me protegiera de lo que intentó atraparme aquella madrugada. Espero que mi relato haya logrado transmitir la sensación de horror que viví. Seguiré compartiendo más experiencias, pero por ahora me despido con el deseo de que tengan una excelente noche. Mi nombre es Sofía Hernández y soy cristiana desde que tengo memoria. Siempre he creído en el poder de Dios, en su amor incondicional y en su capacidad para redimir incluso las almas más perdidas, pero nunca pensé que la batalla «espérame» llegaría tan cerca que la viviría dentro de mi propia casa con mi propia familia. Mi hermana menor, Mariana, fue siempre una mujer de carácter fuerte, pero la vida le golpeó bastante duro. Hace 10 años su matrimonio comenzó a desmoronarse, su esposo, quien siempre parecía ser un hombre recto, cayó en la infidelidad. Mariana intentó salvar su relación, pero no lo logró. La traición de su esposo la consumió de una manera que nunca pensó que podría. En esos días, Mariana comenzó a apartarse de la fe, ya no me acompañaba a la iglesia y ni siquiera oraba como antes. Me preocupaba por ella, pero confiaba en que eventualmente encontraría consuelo en Dios, así como yo lo había hecho en momentos difíciles. Lo que yo no sabía en ese momento es que, en su desesperación, hizo algo horrible. Nunca olvidaré la primera vez que noté algo raro. Era una tarde de otoño sin años. Después de la traición de su esposo, Mariana y su hija Camila estaban viviendo conmigo. Desde hacía varios meses, yo les había abierto las puertas de mi casa para que pudieran encontrar un refugio, un lugar de paz. Pero la paz no llegaba, algo oscuro rodeaba a mi hermana y cada día se sentía más palpable. Una noche, durante la cena, Mariana se quedó en silencio. Yo intenté iniciar una conversación sobre la iglesia, sobre la vida, pero su mirada se perdió en un punto fijo, como si no estuviera ahí. De repente, su voz cambió y no era su voz normal, era profunda, casi masculina, como si algo más estuviera hablando a través de ella. «Ella me pertenece», dijo la voz con un tono burlón.
El miedo se apoderó de mí y sabía que no era mi hermana quien estaba hablando. Al día siguiente, la confronté y fue entonces cuando me confesó lo que había hecho. Había pactado con Satanás para vengarse de su esposo. En el proceso había ofrecido no solamente su propia alma, sino también la de su hija. No podía creerlo. Mi hermana, la mujer que alguna vez compartió mi fe, había caído tan bajo que había entregado su vida al enemigo. En ese momento supe que la batalla que nos esperaba no sería fácil, pero también sabía que el poder de Dios era más grande que cualquier pacto oscuro. Durante los siguientes 3 años, mi casa se convirtió en un campo de batalla espiritual. Mariana y Camila, quien tenía entonces 12 años, empezó a sufrir episodios de posesión. Las primeras veces fueron aterradoras. Camila siempre había sido una niña dulce y se transformaba de pronto. Sus ojos llenos de vida ahora se volvían vacíos y su voz cambiaba a una tonalidad grave y casi inhumana. En esos momentos no era ella, sabía que era el demonio que mi hermana había permitido entrar a nuestras vidas. Oración, vinieron a la casa y pusieron manos y clamaron a Dios por la liberación de mi hermana y mi sobrina. Durante las sesiones de oración las cosas empeoraban. Mariana y Camila gritaban retorciéndose en el suelo y hablaban en lenguas que nadie podía entender. Recuerdo una ocasión en particular, en una visita que hizo el pastor mayor de nuestra iglesia. Estaba orando por Mariana, la atmósfera se volvió tensa, como si el aire se hiciera más pesado. De repente, Mariana dejó de gritar y una voz profunda, más poderosa que las anteriores, habló: nunca la dejaré, me pertenece. No fue un demonio cualquiera. Supe que era Satanás mismo y cuando escuché esas palabras, mi corazón se hundió. ¿Cómo podríamos luchar contra eso? ¿Cómo podríamos deshacernos del pacto que mi hermana había sellado con su propia sangre? A pesar de nuestros esfuerzos, las posesiones continuaron durante años. Cada vez que pensábamos que las cosas estaban mejorando, pasaba algo que nos recordaba que aún estábamos bajo esa oscuridad. Hubo momentos en que pensé que todo estaba perdido, pero nunca dejé de creer en Dios, que tenía el poder para liberarlas después de años viviendo. La relación entre Mariana, Camila y yo comenzó a cambiar. Aunque habíamos pasado por momentos complicados orando y luchando contra las posesiones que atormentaban a mi hermana y a mi sobrina, el ambiente en la casa era realmente pesado. Entonces, hace 5 años, Mariana decidió que necesitaba empezar de nuevo, quería mudarse, alejándose del lugar donde todo había sucedido. Me dolió profundamente, pero entendí que tal vez en un nuevo entorno podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Se mudaron a una ciudad cercana y, aunque al principio las visitas eran frecuentes, con el tiempo fueron distanciándose. Mariana siempre trataba de mostrarme que todo estaba bajo su control, su casa impecable, ordenada, y tanto ella como Camila parecían llevar una vida común y corriente, pero en cada visita algo en mi corazón me decía que las cosas no estaban tan bien como parecían. En una de esas visitas que hice, no me abrieron la puerta. Estuve tocando un buen rato y pregunté con los vecinos si tal vez habían salido. Les marqué sus teléfonos celulares, pero no respondieron. Empecé a preocuparme bastante. Y con algunos vecinos intentamos entrar a la casa. Lo logramos y lo que encontramos nos desconcertó, adentro no había nadie. Todo parecía seguir en orden, las cosas estaban recogidas, las cosas estaban en su lugar, había comida suficiente para 1 o 2 semanas, pero tanto mi sobrina como mi hermana no estaban, habían desaparecido y vaya que lo hicieron. Se reportó esto a las autoridades y se inició una búsqueda en la cual ayudaron la iglesia, familiares y amigos. Desde hace 6 años no sabemos absolutamente nada de ellas, no sabemos si están vivas o, bueno, si ya están en otro plano, sea como sea, yo seguiré orando por ellas hasta que finalmente aparezcan noticias. La noche parecía no tener fin, como una sombra que se aferraba al edificio. Yo terminaba de limpiar la recepción de un lugar que siempre dejaba al final, ya que era donde los empleados pasaban sus últimos momentos antes de irse. Recogí los restos de papeles y polvo y pasé el trapeador húmedo con movimientos mecánicos. Después me dirigí al pequeño cuarto al final del pasillo para guardar los utensilios de limpieza. Ese pasillo, un corredor largo y angosto donde los secos alargaban y parecían susurrar algo indescifrable.
Siempre me había producido un extraño escalofrío, pero esa noche era diferente. Era un poco más tarde de lo habitual y mis pasos resonaban como si otros más los imitaran en la distancia. De repente escuché un suspiro, fue largo, profundo, cargado de algo más que aire. Era tristeza hecha sonido. Me detuve y el corazón se me aceleró. Giré la cabeza en un acto reflejo, pero no había nadie. Solamente el vacío del pasillo y la penumbra jugando con mi imaginación. Aquella noche el miedo me acompañó hasta mi casa y el susurro del suspiro seguía resonando. Mis oídos nunca, en los años que apenas llevaba de trabajar ahí, habían escuchado algo parecido. A pesar de los comentarios de muchos compañeros que mencionaban que ahí espantaban, los días siguientes no fueron los mejores. El suspiro volvió siempre en el mismo lugar. Nunca había creído en fantasmas, pero ese eco parecía burlarse de mi credulidad. No me atreví a contárselo a nadie porque, ¿quién iba a creerme? Una semana después, todo cambió. Caminaba de nuevo por el corredor cuando el suspiro llegó como un golpe al lado. Esta vez giré de inmediato y ahí estaba él, un hombre sentado en una de las sillas de la recepción. Su aspecto era terrible, demacrado, con la mirada perdida en algún punto lejano. El miedo me paralizó, pero una insólita curiosidad me empujó a acercarme, aunque mis piernas temblaban con cada paso que daba. ¿Quién es usted? ¿Cómo entró aquí? Logré preguntar con una voz débil y casi quebrada. Él levantó los ojos llenos de melancolía y suspiró. Otra vez no, ¿verdad? Dijo como si no hubiera escuchado mi pregunta. ¿Quién? No vino, ¿y quién es usted? Insistí, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Amalia, mi esposa. Su respuesta me dejó sin palabras. Observé su ropa y era un uniforme gris a rayas viejo y sucio, parecía de otra época. Su piel era pálida y translúcida y no tenía el calor de un ser vivo. Esa cosa no era un hombre, era algo más. Cuando volví la vista tras colocar mi cubeta en el suelo, ya no estaba. Sentí ahora sí que perdía el conocimiento y tuve que poner mi mano en la pared para no perder el equilibrio. Mientras tanto, revisaba con la mirada a cada rincón de la habitación. Pero nada. Corrí por todas partes buscándolo y aumentaba mi sorpresa y temor al ver que todas las puertas de acceso estaban cerradas con llave y gruesos candados. Aunque tuviese llaves, aquel misterioso sujeto no tendría tiempo de abrir las chapas y salir, simplemente se había esfumado en el aire. Después de esa noche, ya no fue fácil quedarme a trabajar por las noches. La sugestión y mis temores me jugaban bromas muy a menudo y comencé a enfermarme de los nervios. Las sombras parecían cobrar vida y acercarse a mí amenazadoramente. No obstante, pasaron días sin que algún accidente me sorprendiera nuevamente. Desde entonces, su presencia fue constante. Cada tercer viernes del mes, el hombre aparecía sentado en la recepción con el mismo lamento: Amalia no vino. Y aunque al principio me aterraba, comencé a hablar con él. Me contó su nombre, Jacinto, aunque lo conocían tan bien como el venado, no era por admiración, sino por burla. Su esposa, Malia, lo había traicionado con su compadre. Ambos lo incriminaron en un robo y un asesinato que no cometió. Un largo juicio. La esposa testificó en contra de Jacinto, alegando que éste había planeado todo. El penado no quiso que su esposa fuera a dar a la cárcel, así que aceptó lo que le imputaron con la falsa promesa del eterno amor por parte de su amada. Jacinto esperó y esperó en cada viernes de visita a que su amada esposa lo visitara, pero ella nunca vino. En su última noche de vida, consumido por la traición y la soledad, Jacinto terminó dejando este mundo. Lo hizo en un barandal del segundo piso del pabellón 4 que justamente colinda con el lugar donde trabajo. Todo esto lo supe por él, aunque nadie me cree que platiqué con un fantasma por más de 2 meses, pero también lo confirmé en los registros de la prisión. Ese tal Jacinto había existido y su tragedia era tan real como mi propio miedo. La última vez que lo vi, Jacinto parecía más triste que antes. Me miró y me dijo: no puedo seguir así, no puedo. Intenté explicarle una vez más que estaba muerto y que debía buscar descanso, pero él siempre desviaba el tema, como si no pudiera aceptar su condición. Creo que esa es su verdadera
Condena revivir una y otra vez su traición, esperando una visita que nunca va a llegar, un alma atrapada en su dolor sin esperanza de redención. A veces pienso que mi compañía le ayudó de alguna manera, pero hay noches en las que todavía escucho ese suspiro largo y profundo, lleno de tristeza, y entonces sé que Jacinto sigue ahí, esperando a Malía, atrapado entre los muros de esa prisión de sombras y ecos. El nuevo departamento. Todo empezó cuando me mudé a este nuevo departamento. Era un lugar espectacular, moderno y con una vista increíble hacia las montañas. El edificio estaba relativamente nuevo, ubicado en una de las zonas más al sur de la ciudad de San Pedro, la cual es famosa por su ambiente de lujo y tranquilidad, y creo que lo último que pensé es que podría ocurrir una historia de terror aquí. Había conseguido el departamento gracias a un amigo que conoce al dueño. Fue un golpe de suerte porque el lugar era perfecto, amplio, bien iluminado, con ventanales enormes y lo mejor es que estaba completamente automatizado, tenía todas esas comodidades que uno esperaría de un. En lugar de ese nivel, todo se controlaba desde una app en mi teléfono, desde las luces hasta el sistema de sonido. Los primeros días fueron de ensueño, me sentí increíblemente afortunado de estar ahí. La vida en San Pedro es tranquila, rodeada de restaurantes, tiendas de lujo y con todo lo que necesitas a unos cuantos minutos en el auto. Sin embargo, fue en la segunda semana cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Era una como cualquier otra, estaba en mi habitación navegando en el celular cuando escuché un golpe seco en la pared. Pensé que era algún. Así que no le di importancia. Tampoco era un sonido demasiado fuerte, pero sí lo suficiente para sacarme la concentración. Sin embargo, cuando volví a escuchar el mismo golpe unos minutos después, me empecé a inquietar. El departamento de al lado estaba vacío, en proceso de venta, así que se supone que no debería haber alguien. Al día siguiente, comenté los ruidos con el administrador del edificio. Me dijo que no había trabajos de construcción y mantenimiento en los departamentos aledaños. Eso me dejó intranquilo, pero decidí ignorarlo. Era un edificio nuevo. Pensé que tal vez los sonidos provenían de las tuberías o del sistema de ventilación. Nada raro eso, me quería convencer. La siguiente noche el sonido volvió, pero esta vez fue más que un simple golpe. Mientras trataba de dormir, escuché lo que parecía el arrastre de algo pesado, como si un mueble estuviera siendo movido justo detrás de la pared donde me encontraba. Me levanté, prendí las luces y caminé por el departamento tratando de encontrar el origen de los ruidos. No había nada fuera de lugar. El sonido se detuvo apenas me puse de pie, pero no podía sacarme de la cabeza que algo extraño estaba ocurriendo. Los días pasaban y los sonidos se volvían con instantes, a veces eran golpes, otras veces crujidos y en otras ocasiones ese mismo rastrillo que me dejaba en vilo. Comencé a acostumbrarme, aunque siempre con una sensación incómoda en el pecho, como si algo no estuviera bien. Las noches eran lo peor, incluso con todas las luces apagadas y la puerta cerrada, sentía que no estaba solo en el departamento, pero fue una noche en que las cosas tomaron un giro todavía más extraño. Sería más o menos como las 4 de la madrugada y ya no podía dormir, me sentía inquieto, como si algo me estuviera observando. Me levanté para ir a la cocina por un vaso de agua, y mientras caminaba por el pasillo, lo vi. Al principio pensé que era mi imaginación jugando conmigo, pero no, había una sombra, una figura humana alta moviéndose lentamente en el pasillo frente a mí. Lo más aterrador de esto es que esta cosa medía alrededor de 2 metros o algo así, ya que incluso se encorvaba cuando iba avanzando. Me quedé paralizado, incapaz de hacer o decir algo, no podía distinguir ningún detalle en la figura. Solamente era una silueta enorme, una sombra sumamente oscura se movía despacio, casi flotando. El aire en el departamento se volvió frío y de repente sentí que no podía respirar, era como si algo invisible me estuviera apretando el cuello. Créame que por un momento pensé que iba a desmayarme. Esa sombra se detuvo justo frente a mí, a unos pocos metros. No se movía, no había ningún sonido y solamente se quedaba ahí, como si estuviera observándome. Intenté dar un paso atrás. Pero mis piernas no respondieron, estaba completamente congelado. Finalmente, y no sé cómo, logré dar media vuelta y correr hacia mi habitación.
Me encerré en el baño, temblando, tratando de olvidar lo que había visto. Mi mente intentaba racionalizarlo, fue tu imaginación, quizás fue un efecto de las luces exteriores, estás cansado, no has dormido bien, pero en el fondo sabía que no era ninguna de estas cosas. Pasé el resto de la noche en el baño, sentado en el suelo, escuchando cómo mi respiración se normaliza poco a poco. No quería salir. No. Quería enfrentar a lo que fuera que estuviera allá a partir de ese año, la cosa simplemente empeoró, no podía dormir bien y siempre sentía que algo me estaba mirando desde las esquinas de las habitaciones. A veces me despertaba a medianoche, convencido de que alguien estaba parado al lado mío, pero cuando encendía la luz, no había nadie. Un frío y esa sensación helada me recorría la espalda, estaba presente cada noche. No había explicación lógica. Volví a hablar con el administrador, con otros vecinos, y nadie había reportado nada inusual. Todo parecía estar bien, como si yo fuera el único al que le pasaban estas cosas. Empecé a buscar cualquier explicación posible, pasé horas leyendo en internet sobre fenómenos paranormales, tratando de entender qué podía estar pasándome, pero no encontré nada contundente. La única certeza es que lo que estuviera en el departamento, no era algo normal. Después de un tiempo de soportar esos ruidos y la sensación constante de ser observado, tomé una decisión, ya no podía más con eso. El miedo y la angustia se habían apoderado de mí al punto de que no me sentía seguro ni siquiera de día. Empaqué mis cosas y me marché el último día. Mientras esperaba que llegara el camión de mudanza, me quedé parado en el balcón mirando la ciudad. Todo se veía tan tranquilo, tan perfecto desde esa altura. Pensé que era irónico que un lugar como ese, tan moderno y hermoso, pudiera esconder algo tan perturbador. Nunca entendí lo que pasó realmente en el departamento, no hubo ninguna tragedia, ningún evento que explicara las apariciones o los ruidos, simplemente era algo que estaba ahí. No sé si estaba atado al lugar o si era algo que siempre había estado ahí o si de alguna manera me había seguido a veces en las noches cuando me cuesta dormir o me pregunto si ese algo sigue por ahí esperando. Afortunadamente, después de la mudanza me quedé mucho más tranquilo y estos eventos quedaron en el pasado como una simple anécdota.